Muy buenos días, estimados compañeros y doctora. Mi nombre es Samantha Ruiz López del primer semestre de medicina y yo voy a hablarles acerca de lo que es el miembro inferior. Eh, bueno, primero que nada, las generalidades. Este miembro presenta muchos parecidos con su homólogo superior y también son extensiones del tronco especializadas en el sostén del peso corporal, la locomoción y el mantenimiento del equilibrio. También consta de 6 regiones importantes que son la cadera, el muslo, la rodilla, el tobillo, el pie y la pierna. Durante esta exposición la voy a dividir en lo que es hablar primero sobre el esqueleto y después a lo que es su musculatura. Y bueno, respecto a su configuración ósea, bueno, los huesos de las extremidades inferiores se pueden dividir en 4 segmentos, que son la faja pélvica o ilíaca, que son el hueso de la cadera, el muslo, que está conformado por los huesos del fémur y la rótula, la pierna, formados por la tibia y el peroné, y el pie, que, bueno, tenemos los huesos, pues, de esta parte. Primero que nada tenemos a la pelvis, que bueno, sabemos que la pelvis ósea es una estructura compleja con aspecto de cuenca, la cual forma el marco esquelético de la región del pelvis, donde se encuentran pues diversos órganos pélvicos. Está formada por lo que es la cintura pélvica y el coxis, y consta de dos huesos coxales, que es el sacro, que están interconectados por lo que es la sífilis del pubis y las articulaciones sacroiliacas. Cada hueso coxal tiene 3 partes que son el ilion, el isquion y el pubis. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver estas partes a color. Tenemos el ilion, el pubis y aquí el isquion. Y se acopla a la cabeza del fémur para formar lo que es la articulación de la cadera. Después tenemos el fémur, que es el hueso de esta parte de aquí. Podemos decir que es el hueso del muslo. Es un hueso par oblicuo de arriba hacia abajo y de afuera a adentro. Se compone de lo que es un cuerpo o diáfisis y 2 extremidades o epífisis. Bueno, respecto a su cuerpo, es prismático triangular, desciende oblicuamente y hacia adentro. Está ligeramente torsionado sobre su eje y arqueado hacia atrás. El extremo proximal del fémur consta de una cabeza, un cuello y 2 trocánteres, que son el mayor y el menor. En la déficit encontramos la línea áspera que recorre de arriba hacia abajo. Esta que está aquí. Bueno, respecto pues a las partes de este hueso tenemos a la cabeza del fémur, que es esta que se señala en la imagen. Es una eminencia lisa, redondeada, orientada hacia arriba, adelante y adentro, y se corresponde con la cavidad cortiloidea coxa. La trocante mayor, que es la que está de esta parte de aquí, es una eminencia ósea cuadrilátera y aplanada prolongación superior del cuerpo óseo. Después tenemos a lo que es la trocante menor, que es una eminencia ósea entre lo que es el cuello y la cara interna del cuerpo. Es una inserción del psoas ilíaco. Tenemos el cuello anatómico del fémur, que es esta parte de aquí, que se señala, que es el punto de unión de lo que es la cabeza del fémur, la parte de aquí, y los trocánteres. Forma un ángulo de 130 grados hacia abajo y también es un cilindro aplanado en sentido antero-posterior y mide cerca de 5 centímetros de longitud. Después pasamos a los que son las articulaciones de esta zona. Tenemos primero la articulación coxofemoral, la cual es una articulación sinovial esferoide. Conecta la cintura pélvica a la extremidad inferior. Podemos ver que une o conecta lo que es esta parte de aquí, cintura pélvica, con lo que es la extremidad inferior. La cabeza del fémur, la parte de aquí, se articula con el acetábulo del hueso coxal. También es multiaxial. Esto significa que permite diversos movimientos como son la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, interna y la circunducción. También es la articulación más estable del cuerpo. Después pasamos a la parte de ligamentos de esta articulación coxofemoral. Empezamos con lo que es el ligamento iliofemoral.
como se muestra en la imagen, es este de aquí. Es un ligamento grueso triangular ubicado sobre las caras anterior y superior de la articulación coxofemoral. Se fija aproximadamente entre la espina ilíaca anterior e inferior y el borde acetabular. Distalmente se fija la línea intertrocantérica y trabaja para prevenir la hiperextensión de la articulación coxofemoral durante lo que es la bipedestación. Después pasamos al ligamento pubofemoral, que es el que se muestra en la imagen de aquí. Este yace anteriormente y inferiormente y refuerza las caras anterior e inferior de la cápsula articular. Surge de la eminencia iliopúbica de la rama superior de la cresta obturadora del pubis y transcurre lateral e inferior hacia el aspecto inferior de la línea intertrocantérica. Pasamos al ligamento isquiofemoral, que es el más débil de estos tres ligamentos capsulares. Se ubica posteriormente y refuerza la cara posterior de la cápsula articular. Se inserta medialmente al isquion por debajo del acetábulo. Transcurre superolateralmente alrededor de la cápsula posterior de lo que es el cuello del fémur. Después tenemos el ligamento transverso del acetábulo, que es un ligamento fuerte y plano. Conecta la estructura acetibular creando el foramen acetibular. También completa la ausencia del borde acetibular inferior y se continúa periféricamente con el labrum acetabular. Vemos que el ligamento transverso es este que está aquí, esta parte de aquí. Aquí está señalado por la flecha. Pasamos al ligamento de la cabeza del fémur. Es una banda plana y triangular del tejido conectivo. Podemos ver que es esta que está aquí, que ya ven que conecta lo que es la cabeza del fémur. No tiene una contribución significativa para el fortalecimiento y estabilidad de la articulación coxofemoral. Su vértice se adhiere a la fusita de la cabeza femoral y su base se adhiere a la incisura acetabular y el ligamento transverso del acetábulo. Lo podemos ver en la imagen, esta parte de aquí. Está cubierto por una membrana sinovial y lleva una rama menor de la arteria obturatriz. Luego pasamos a la articulación de la rodilla, que también es una articulación del tipo sinovial. Conecta tres huesos, que son el fémur, la tibia y lo que es la patela, que también es conocido como rótula. Está compuesta por dos articulaciones, que son la articulación tibiofemoral y la articulación patelofemoral. Es la más sometida a estrés en el cuerpo y es una articulación igual del tipo Guillemot. Vemos aquí las partes por las que está formada la articulación de la rodilla, y como ya había dicho anteriormente, es la articulación tibiofemoral y la articulación patelofemoral. Vemos que la primera es una articulación entre los cóndilos lateral y medial del extremo distal del fémur y la carilla articular superior de la tibia. Vemos que la articulación tibiofemoral es la que se encuentra en esta parte de aquí, la tibiofemoral. Aquí adentro. Y después encontramos la articulación patelofemoral, que es una articulación en silla de montar formada por la unión de la carilla patelar del fémur y la cara posterior de la patela. La articulación, seguimos con la articulación de la rodilla. Esta es la parte de ligamentos. Bueno, los ligamentos de la rodilla se dividen en dos grupos, que son los extracapsulares y los intracapsulares. Estos ligamentos conectan lo que son el fémur y la tibia, manteniéndolos en su lugar, proporcionando lo que es estabilidad y previniendo las luxaciones. Los ligamentos extracapsulares, como su nombre lo dice, se encuentran fuera de la cápsula articular. Estos incluyen el ligamento patelar, los ligamentos colaterales fibular lateral y tibial medial y los ligamentos popliteo oblicuo y popliteo arcuato. Aquí tenemos una imagen de lo que es, bueno, algunos de los ligamentos que vamos a hablar más adelante: el ligamento colateral lateral, el ligamento cruzado anterior, el cruzado posterior, y vemos que conectan lo que es el fémur y la tibia. El primero es el patelar, o también llamado rotuliano, que es una banda fibrosa resistente y gruesa que corresponde a la continuación distal del tendón del cuádriceps femoral. Se encuentra superficial y anterior a la bursa infrapatelar
y se extiende desde el vértice de la patela hasta la tuberosidad tibial. Juega un papel primordial en la estabilidad de la patela y evita lo que es su desplazamiento. Tenemos luego el ligamento colateral fibural, o lateral, es un ligamento resistente que se origina en el epicóndilo lateral del fémur, esta parte de aquí, inmediatamente posterior a la inserción proximal del músculo popliteo. Se extiende distalmente para unirse a la cara lateral de la cabeza de la fíbula, y a medida de que se une la cabeza de la fíbula, el ligamento divide en dos al tendón del músculo del bíceps femoral. Como decía, a medida de que se une a la cabeza de la fíbula, el ligamento divide en dos al tendón del músculo bíceps femoral. También se encuentra debajo del retináculo patelar lateral y superficial al tendón del músculo popliteo. Después tenemos al ligamento colateral tibular medial, que también es resistente y plano, ubicándose en el aspecto medial de la articulación de la rodilla. Se divide en porciones superficial y profunda. La porción superficial se origina inmediatamente proximal al epicóndilo medial del fémur, que esta parte de aquí tiene dos puntos de inserción, una proximal en el cóndilo medial de la tibia y una distal en la porción medial del grupo de la tibia. Anteriormente, la porción superficial se une con el retináculo patelar medial y el ligamento patelofemoral medial. La porción profunda es un engrosamiento vertical de la cápsula articular de la rodilla que se encuentra debajo de la porción superficial del ligamento colateral tibial. Este se origina del área distal del fémur, como había dicho. Seguimos con los ligamentos extracapulares. El ligamento popliteo oblicuo, es una expansión del tendón del músculo semimembranoso que se origina posterior al cóndilo medial de la tibia y se refleja superior y lateralmente para unirse al cóndilo lateral del fémur. Después tenemos al ligamento popliteo arcuato, que también es una banda fibrosa resistente que emerge del aspecto posterior de la cabeza de la fíbula. Se curva superior y medialmente para unirse al lado posterior de la cápsula articular de la rodilla y refuerza la porción posterolateral de la cápsula articular y evita la hiperextensión de la articulación de la rodilla. Después encontramos los que son los ligamentos intracapsulares, que se encuentran dentro de la cápsula articular, siendo los ligamentos cruzados los más conocidos de este subgrupo. Empezamos con los ligamentos cruzados, que son estructuras pareadas, obtienen su nombre debido a que se cruzan entre sí de forma oblicua dentro de la articulación. Estos se cruzan dentro de la cápsula articular, sin embargo pertenecen por fuera de la cavidad sinovial. Se dividen también en lo que son anterior y posterior. Podemos ver que los ligamentos cruzados, como su nombre lo dice, es uno aquí y otro acá, son estos dos. Por otra parte tenemos los que son los meniscos. Son placas fibrocartilaginosas en forma de media luna o de C, que se encuentran entre las carillas articulares del fémur y la tibia. Proporcionan la congruencia y la absorción de impactos, son gruesos y vascularizados en su tercio externo, mientras que sus dos tercios internos son finos y avasculares. Se dividen en lo que son el menisco medial y menisco lateral. El primero es una placa igualmente fibrocartilaginosa, casi semicircular en forma de C, que va a recubrir la superficie de la carilla articular superior de la tibia. Y el menisco lateral es más circular y este recubre a la superficie lateral de la carilla superior de la tibia. Después tenemos a la rótula, también llamada patela, que es este huesito de aquí. Es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo y se ubica sobre el tendón del músculo cuádriceps femoral. Aquí podemos ver la imagen que se ubica sobre el tendón, que es esta parte aquí del tendón del cuádriceps. Se sitúa frente a la articulación de la rodilla y la protege de daños. Es un hueso flotante que permite doblar la pierna. Está compuesto por dos caras, un vértice, una base y dos bordes. Después tenemos lo que es la tibia, que es este hueso de aquí. Es un hueso largo, es parte interna de la pierna, articula con el fémur arriba y con el astrágalo abajo. Hay tres partes en la tibia que son la proximal, su diáfisis y la tibia distal. Presenta también los dos epífisis que son el superior y el inferior. En el superior podemos ver que es
voluminosa y maciza, tiene una forma de pirámide invertida, estando su vértice orientado hacia su diáfisis. En la epífisis inferior es notablemente más pequeña que el superior. Participa en dos articulaciones que son la tibiotarsiana y la tibioperona. Aquí podemos ver algunos de sus ligamentos, más o menos, que tenemos el ligamento tibioperoneo, el inferior anterior. Después tenemos a lo que es el hueso del peroné, que es un hueso par delgado, se articula con la tibia y con el astrágalo. Su cuerpo es prismático triangular y presenta tres caras y tres bordes. El extremo proximal es el ápice, tenemos el proceso estiloides, la cabeza del peroné, con cara para articular con el cóndilo tibial lateral, el cuello corto, con un nervio fibular común detrás de él. También en su diáfisis, pues sabemos que, como ya mencioné, tiene tres bordes y tres superficies: anterior, interóseo posterior y medial lateral posterior. Y el extremo distal encontramos el medial lateral y un punto de unión ligamentosa. Después tenemos el pie, que es la siguiente porción, es la porción terminal del miembro inferior. Su función principal es soportar el peso y facilitar lo que es la locomoción. El esqueleto del pie consta con tres porciones que son el tarso, metatarso y las falanges, y en total consta de 26 huesos. En esta imagen aquí podemos ver las divisiones que tenemos: las falanges, los metatarsianos, y esta parte de aquí podemos ver que son el tarso, que están formados por diversos huesos. Empezamos con los huesos del tarso. Tenemos al calcáneo, que es el hueso más grande y fuerte. Este actúa como palanca para los músculos fuertes de la pierna, en concreto los músculos del compartimento posterior. Se articula con el astrágalo en la porción superior, formando la articulación subastragalina. Se articula con el cuboides anteriormente. Podemos ver que el calcáneo es esta parte de aquí. Igual podemos ver que es el hueso más grande. Aquí tenemos otra vista. El calcáneo es este hueso que está en el número 1. Después tenemos el astrágalo. Es el segundo hueso tarsal más grande. Es este. La mayor parte de la superficie del astrágalo está cubierta por cartílago articular. Ningún tendón o músculo se inserta, se origina en el astrágalo y se articula con la tibia, el peroné y el escafoides. Siguientemente tenemos al cuboides, que está aquí. Es anterior al calcáneo, en el lado lateral del pie. Se articula con el calcáneo, el cuneiforme lateral, los metatarsianos cuarto y quinto, y ocasionalmente con el escafoides. Ahora tenemos el escafoides, que está por acá. Anterior al astrágalo, la cara medial del pie se articula con el astrágalo, los cuneiformes medial, medio y lateral, y ocasionalmente con el cuboides. Después tenemos a los cuneiformes, que están formados por tres: son medial, medio y lateral. La configuración crea un efecto trapezoidal que contribuye a la estabilidad del pie. Podemos ver que son estos, pues aquí en las imágenes se están refiriendo a ellos como cuña interna, intermedia y lateral. Después tenemos a los huesos metarsianos, que son 5. Las bases se articulan proximalmente con los huesos del tarso. El primer y el tercer metarsiano se articulan con los cuneiformes y el tercer al quinto metarsiano se articulan con el cuboides. Aquí tenemos a lo que son los huesos metatarsianos. Igual. Las cabezas distales se articulan con las falanges proximales. El primer metatarsiano es el más corto y fuerte y el segundo metatarsiano es el más largo. Tenemos lo que son las falanges, que son 14 en total. Son los huesos pequeños de los dedos, son análogas a las de la mano, solo que atrofiadas. Se distinguen con el nombre de primera, segunda y tercera. El dedo grueso carece de segunda falange y cada dedo del pie tiene tres falanges, que son la proximal, la media y la distal. La excepción es el hallux, que solo tiene una falange proximal y una distal. Una variante común es una falange media y distal fusionada del quinto dedo. Aquí en esta imagen podemos ver a lo que son las falanges. La dividen en las falanges distales, mediales y proximales. Aquí podemos ver las proximales, las distales y las mediales. Podemos ver que el dedo gordo carece de la falange medial. Pasamos a la parte de los músculos que conforman el miembro inferior. Los músculos de la pierna están divididos en tres compartimientos, que son anterior, posterior y lateral. El grupo de músculos anterior incluye a los músculos tibial, anterior, extensor largo del dedo del gordo, extensor largo de los dedos y el tercer fibular o peroneo. El compartimiento posterior está formado por 7 músculos en total, que están divididos en grupos superficial y profundo. En los superficiales encontramos el gastrocnemio,
el sóleo y el plantar. En la capa profunda encontramos algo oblíteo, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo corto. Empezamos con lo que es el glúteo mayor. Tenemos que su origen es posterior a la línea glútea posterior, sacro y ligamento sacrotuberal. Su inserción es en el tracto iliotibial, tuberosidad glútea del fémur. Irrigación está irrigado por las arterias glúteas inferior y superior. Y su inervación, pues tenemos que es el nervio glúteo inferior de L5, S1 y S2. Su función es extensor y rotador lateral de la cadera. Después tenemos a lo que es el glúteo medio, que se encuentra pues, en la parte más superior del glúteo mayor. Su origen es la cara glútea del ilion entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Su inserción se encuentra en el aspecto lateral del trocánter mayor del fémur. Su irrigación está dada por la rama profunda de la arteria glútea superior y la anastomosis trocantérica. Está inervado por el nervio glúteo superior de L4 a S1 y su función es la adopción del muslo, rotación interna del muslo y la estabilización de la pelvis. Después tenemos lo que es el glúteo menor. Su origen va desde la zona media de la fosa ilíaca externa bajo el músculo glúteo medio entre las líneas glúteas anterior e inferior. Su inserción va desde la cara anterolateral del trocánter mayor del fémur y su irrigación va desde las ramas profundas de los vasos glúteos superiores. Y su inervación está dada por el nervio glúteo superior, raíces de la L4 a la S1. Su función es la abducción de la cadera o separar la pierna respecto a la zona medial del cuerpo. Vemos, después encontramos a lo que es el piriforme, al músculo piriforme, al obturador interno del fémur superior. Respecto al primero, vemos que el piriforme tiene su origen en la cara anterior del sacro, entre S2 y S4, la cara glútea del ilion, cerca de la espina ilíaca posterior inferior y el ligamento sacrotuberoso. Su inserción va desde el vértice del trocánter mayor del fémur y su irrigación va desde las arterias glúteas superior e inferior y de la arteria pudenda interna. Su inervación está dada por el nervio del músculo piriforme S1 a S2. Y su función tiene función de articulación coxofemoral que estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. Después tenemos lo que es el obturador interno. Su origen es la rama isquiopubiana, cara interna de la membrana obturatriz. Su inserción está en la cara medial del trocánter mayor del fémur y su irrigación está dada de la arteria glútea inferior. Su inervación está dada por el nervio del músculo obturador interno de L5 a S2. Y su función es que gira lateralmente el fémur, extendiendo la articulación de la cadera y abducción del fémur flexionado en la articulación de la cadera. Después tenemos al músculo del gemelo superior. Su origen está en la espina ciática, su inserción en la cara medial del trocánter mayor del fémur. Su irrigación está dada por la arteria glútea inferior o arteria ciática, su inervación del nervio del obturador interno de L5 a S2. Y su función es que rota lateralmente el muslo extendido, ayuda a la abducción del muslo flexionado y también es estabilizador de cadera. Después encontramos a lo que es el músculo gemelo inferior, que tiene su origen en la tuberosidad del isquion. Su inserción es la cara medial del trocánter mayor del fémur, su irrigación está dada por la arteria glútea inferior y la inervación está dada por el nervio del cuadrado femoral L4 a S1. Su función es que gira lateralmente el fémur extendido en la articulación de la cadera, abduce el fémur y se flexiona en la articulación de la cadera. Vemos aquí un acercamiento de la imagen en que vemos que es un músculo pequeño. También encontramos a lo que es el cuadrado femoral, que tiene su origen en la tuberosidad del isquio. Su inserción está dada por la cresta intertrocantérica del fémur. Su irrigación está dada por las arterias glúteas inferiores y su inervación del nervio del músculo cuadrado femoral del L5 a S1. Y su función es abducir el muslo, pero también se encarga de la rotación externa de la cadera. Pasamos con los siguientes músculos, que son el sartorio, el recto femoral y el vasto medial. Empezamos con el sartorio, el cual tiene un origen en la espina ilíaca anterior superior. Su inserción está dada por la superficie medial de la tuberosidad de la tibia y está inervado por el nervio femoral L2 a L3. Su irrigación
tenemos que está dada por la arteria circunfleja y su función es la flexión, abducción y rotación lateral de la cadera y rotación medial de la rodilla. El recto femoral tiene origen en la cabeza recta, se origina en la espina ilíaca anterior inferior y la cabeza refleja se origina en el ilio por encima de lo que es el acetábulo. Su inserción está dado por el tendón del cuádriceps femoral y está derivado por el nervio femoral L2, L3. Su irrigación está dada por la arteria circunfleja y su función es la flexión, abducción y rotación lateral de la cadera y rotación medial de la rodilla. Después tenemos al vasto medial, que tiene su origen en el fémur, parte medial de la línea intertrocantérica, línea pectínea, lado medial de la línea áspera, línea supracondiliar medial. Su inserción está dada por el tendón del cuádriceps femoral y el borde medial de la rótula. Su inervación está dada por el nervio femoral L2, L3 y L4. Su irrigación está dada por la arteria circunfleja y su función es que también extiende el muslo en la articulación de la cadera. Después tenemos al vasto intermedio y al vasto lateral. El vasto intermedio tiene origen en el fémur, 2/3 superiores de la superficie anterior y lateral. Su inserción está en el tendón del cuádriceps femoral y borde lateral de la rótula y cóndilo lateral de la tibia. Inervación, nervio femoral de L2, L3, L4. Su irrigación por la arteria igual dada por la arteria circunfleja y su función es que extiende el muslo en la articulación de la rodilla. Respecto al vasto lateral, tiene origen en el trocánter mayor del fémur y labio lateral de la línea áspera. Inserción está dada por el tendón del cuádriceps femoral y borde lateral de la rótula. Su inervación está dada por el nervio femoral. Su irrigación está dada por la arteria circunfleja y su función es que extiende la pierna en la articulación de la rodilla. Encontramos ahora lo que es el músculo semitendinoso, el cual tiene su origen en la parte infromedial del área superior de la tuberosidad isquiámica. Su inserción está dada en la superficie medial de la porción proximal de la tibia. Su inervación es dada por el nervio ciático, su irrigación por la arteria femoral profunda y arteria perforante. Su función es que flexiona la pierna, extiende y rota en sentido lateral el muslo y rota en sentido lateral la pierna. Después encontramos lo que es el bíceps femoral, el cual tiene su origen en la cabeza larga, parte infromedial del área superior de la tuberosidad isquiática y su cabeza corta del labio lateral de la línea áspera. Su inserción está dada en la cabeza del peroné, su inervación del nervio ciático y la irrigación de la arteria femoral, igualmente arteria femoral profunda y arteria perforante. Su función es que flexiona la pierna, extiende y rota igualmente en sentido lateral el muslo y rota en sentido lateral la pierna. Después encontramos a lo que es el músculo semimembranoso, que tiene su origen en la impresión superolateral en la tuberosidad isquiática. Su inserción está en el surco y hueso adyacente a la superficie medial y posterior del cóndilo tibial medial. Su inervación, al igual que los demás músculos de su tipo, encontramos que es el nervio ciático, su irrigación de la arteria femoral profunda, arteria perforante, e igualmente su función es que ayuda a presionar la pierna, extiende y rota en sentido lateral el muslo y rota en sentido lateral la pierna. Seguimos con el músculo grácil. Tiene su origen en la línea sobre las superficies externas del cuerpo del pubis, sobre la rama inferior del pubis y rama del isquion. Su inserción está en la superficie medial de la porción proximal de la diáfisis de la tibia. Su inervación está dada por el nervio obturador anterior, su irrigación en la arteria femoral profunda y su función es que abduce el muslo en la articulación de la cadera y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. Después tenemos al músculo pectíneo, el cual tiene su origen en la línea pectínea y hueso adyacente de la pelvis. Su inserción está en la línea oblicua desde el trocánter mayor hasta la línea áspera posterior de la porción proximal del fémur. Su inervación está dada por el nervio femoral. Su irrigación por igual por la arteria femoral profunda y la función es que aduce y flexiona el muslo en la articulación de la cadera. Tenemos ahora el músculo aductor corto, que tiene su origen en la superficie externa del cuerpo del pubis y rama inferior del pubis. Tiene su inserción en la superficie posterior proximal del fémur y tercio superior de la línea áspera. Se encuentra inervado por el nervio obturador anterior y su irrigación está en la arteria femoral profunda y su función es que aduce el muslo de la articulación de la cadera.
Seguimos con los músculos, seguimos con el aductor largo, con el aductor mayor y el aductor mínimo. Tenemos que el aductor largo tiene su origen en la superficie externa del cuerpo del pubis. Su inserción está en la línea áspera en el tercio medio de la diáfisis del fémur y su inervación está dada por el nervio obturador anterior de L2 a L4. Su irrigación está dada por la arteria femoral profunda y su función es que aduce y rota en sentido medial el muslo en la articulación de la cadera. Respecto al aductor mayor, tenemos que su origen está en la parte aductora de la rama isquiopúbica, en la parte isquiotibial, en la tuberosidad isquiática. Su inserción está dada por la parte aductora en la superficie posterior proximal del fémur, línea áspera y línea supracondylar medial. En la parte isquiotibial, el tubérculo aductor y línea supracondylar. Su inervación está dada por la parte aductora del nervio obturador L2, L4 y en la parte isquiotibial del nervio ciático en división tibial. Su irrigación igualmente está dada por la arteria femoral profunda y la función es que aduce y rota en sentido medial el muslo de la articulación de la cadera. Tenemos luego el aductor mínimo. Su origen está en el pubis inmediatamente por delante del aductor mayor. Su inserción en la parte posterior del fémur en el labio medial de la línea áspera. Su inervación está dada por el nervio obturador, su irrigación igualmente está dada por la arteria femoral y la arteria obturadora y su función es la aducción y rotación lateral de lo que es el muslo. Después pasamos a la tibial anterior, tiene su origen en la superficie lateral de la tibia y membrana interósea adyacente. Su inserción está dada en las superficies medial e inferior cuneiforme medial y la base del primer metatarsiano. Su inervación está dada por el nervio peroneo profundo, su irrigación por la arteria tibial anterior y la rama recurrente de la arteria tibial anterior, y su función es la flexión dorsal del pie en la articulación del tobillo o en la inversión del pie. Pasamos al extensor largo del dedo gordo. Tiene su origen en la mitad medial de la superficie medial del peroné y la membrana interósea. Su inserción está en la superficie dorsal de la base de la falange distal del dedo gordo. La inervación está dada por el nervio peroneo profundo y su irrigación por la arteria tibial anterior, ramas perforantes de la arteria peronea. Su función es la extensión del dedo gordo y flexión dorsal del pie. Pasamos con el extensor largo de los dedos, que está su origen en la mitad proximal de la superficie medial del perone y superficie relacionada del cóndilo lateral de la tibia. Su inserción está dada por las bases de las falanges medias y distales de los cuatro dedos laterales del pie y su inervación está dada por el nervio peroneo profundo L5-S1 y su irrigación está dada por la arteria tibial anterior, ramas perforantes de la arteria peronea y la función de este músculo es la extensión de los cuatro dedos laterales del pie y la flexión dorsal del pie. Como podemos ver, esta llega hasta los cuatro dedos laterales del pie. Luego pasamos al tercer peroneo. Su origen está en la parte distal de la superficie medial del peroné. Su inserción en la superficie dorsomedial de la base del quinto. Tenemos que su inervación está dada por el nervio peroneo profundo, su irrigación por la arteria tibial anterior y la rama recurrente de la arteria tibial anterior. Y su función es la flexión dorsal y eversión de lo que es el pie. Pasamos con el peroneo largo, que tiene su origen en la superficie lateral superior del peroné, la cabeza del peroné y en ocasiones del cóndilo del peroné. Tenemos que esta inserción se encuentra en la superficie de las caras laterales del extremo distal del cuneiforme medial y base del primer metatarsiano. Tenemos que su inervación está dada por el nervio peroneo superficial, su irrigación por la arteria tibial anterior, ramas perforantes de la arteria peronea y su función es la eversión y flexión plantar del pie. También podemos ver que sostiene los arcos de lo que es el pie. Después pasamos a lo que es el peroneo corto. Tenemos que su origen es en los 2/3 inferiores de la superficie lateral de la diáfisis del peroné. Su inserción está dada por el tubérculo lateral de la base del quinto metatarsiano. Su inervación está dada por el nervio peroneo superficial y su irrigación por la arteria tibial anterior, ramas perforantes de la arteria peronea. Y su función es simplemente la eversión de lo que es el pie. Pasamos con el gastrocnemio medial, que también son conocidos como los gemelos.
Tiene su origen en los epicóndilos medial y lateral, su inserción en la tuberosidad calcánea. Su inervación está dada por el nervio tibial, irrigación por la arteria poplitea y arteria tibial posterior, y su función es la flexión de la rodilla y flexión plantar del tobillo. Tenemos después a lo que es el músculo sóleo, que tiene su origen en su epicóndilo lateral del fémur, inserción un tercio intermedio de la cara medial de la tibia y la cabeza del peroné y calcáneo. Inervación del nervio tibial e irrigación arteria poplitea, arteria tibial posterior y arteria peronea. Tenemos que la función es la flexión plantar del tobillo. Este, Pasamos después al músculo plantar. Tiene su origen en la parte inferior de la cresta supraecóndila externa y en la superficie poplitea del fémur. Su inserción está dada por la cara posterior del calcáneo, medial al tendón calcáneo. Su inervación está dada igualmente por el nervio tibial, del L4 a S1, y su irrigación por la arteria poplitea. Su función es el flexor menor de la rodilla y un flexor plantar del pie. Eso fue todo de mi parte. Estas son las referencias utilizadas durante esta exposición. Gracias.